Imagina esto, año 1940, el fútbol en la Ciudad de México. Siempre los mismos 6 equipos, una y otra vez. La sensación era como de, pues sí, de aburrimiento, ¿no? De que ya nada nuevo pasaba. Exacto. Una monotonía que se sentía en el ambiente. Pero justo ahí, cuando uno de los equipos más queridos, el Atlante, estaba casi al borde del colapso, aparece una idea. Una idea que buscaba, pues, romper con todo eso. Una idea bastante revolucionaria para el momento. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo. Nos vamos a meter de lleno en los inicios de ese torneo, el de la Liga Mayor de 1940-1941. Ese momento clave, en que la Liga, como buscando aire fresco, decidió mirar más allá de la capital. Fue un punto de quiebre sin duda. Y la idea es, bueno, entender bien qué pasó, ¿no? Sí. Y nuestro análisis, basado en lo que se escribió en la época, busca justamente eso. No solo contar el qué pasó, o sea, quiénes llegaron nuevos, cómo fueron esos primeros partidos, todo eso, sino también entender el por qué fue tan importante. Claro. Cómo fue que la liga intentó, digamos, sacudirse esa rutina. ¿Y qué nos dicen esas primeras semanas sobre lo que vendría después para el fútbol mexicano? Perfecto, entonces, arranquemos por el principio. ¿Cómo estaba el clima, el ambiente, justo antes de que empezara esta temporada tan diferente? Pues como adelantabas, la Liga Mayor, que era la competencia principal, aunque ojo, todavía no era profesional en el sentido estricto, funcionaba solo con 6 equipos, todos de la capital. Siempre los mismos. Siempre los mismos. Y las crónicas de la época, bueno, hablan de eso, de una competencia que se sentía ya muy predecible, que le faltaba chispa. Y no era solo una sensación, ¿verdad? Había problemas reales. Problemas serios, sí. El Atlante, que era un equipo, bueno, con muchísima historia, con mucha gente detrás, estaba ahogado en deudas. Se decía abiertamente que igual desaparecía si no llegaba alguien a salvarlo. Y ahí es donde entra este personaje, casi como caído del cielo, el teniente coronel Núñez. Entiendo que no solo puso dinero, sino que trajo ideas nuevas. Exacto. Núñez no fue solo un salvador económico para el Atlante. Él vio como el panorama completo, ¿sabes? Vio ese estancamiento general y dijo, a ver, hay que hacer algo diferente. Y propuso una solución audaz: romper ese monopolio capitalino. ¿Y dices que su formación militar le ayudó? ¿Cómo? Suena curioso eso en el fútbol. Pues sí, suena curioso, pero fíjate, él conocía muy bien la infraestructura del país. Sabía que, a pesar de cómo eran las cosas en ese tiempo, la red de trenes hacía posible viajar a ciertos estados clave. Ah, mira. Específicamente, Veracruz y Jalisco. Vio una oportunidad logística, donde otros quizás solo veían dificultades. O sea que lo de expandirse no fue una idea nomás al aire, sino que se basó en que los trenes llegaban. ¡Qué interesante! Y entonces se mandaron las invitaciones. Así es. Se hicieron invitaciones formales a equipos de esas regiones. Y 2 aceptaron el desafío. Por Veracruz, el Moctezuma de Orizaba, y desde Guadalajara, un equipo fuerte, un combinado llamado la Selección Jalisco. Uf, me imagino la emoción, sobre todo de la gente de Veracruz y de Jalisco que vivía aquí en la Ciudad de México, ver a sus equipos jugar en los parques de acá. Debió ser todo un evento. Sin duda alguna. Y de repente la liga pasó de 6 a 8 equipos. Un cambio importante en la estructura. Pero claro, también surgieron preguntas rápido. ¿Funcionaría? Esa era la gran pregunta. Estaban estos equipos, los llamados de provincia, que ya el término en sí dice mucho, ¿no? De esa visión desde el centro. ¿Estaban realmente listos para competir al mismo nivel? Había mucha expectativa, sí, pero también bastante escepticismo, sobre todo aquí en la capital. Bueno, y el torneo arrancó, 21 de julio de 1940. Dicen que el Parque Necaxa estaba a reventar. El partido que todos querían ver era ese, el del Nuevo Atlante contra el Asturias. Y el Atlante, bueno, no decepcionó a su nueva directiva. Con la inversión de Núñez y los refuerzos que llegaron, varios del Necaxa, por cierto, lo que generó polémica, salieron a demostrar que iban en serio. Martín Bantoldrá y Alberto Mendoza destacaron casi de inmediato. Pero Asturias no se dejó, ¿o sí? A veces uno piensa que antes los partidos eran más disparejos. Este no lo fue, para nada. Asturias, siempre con ese estilo aguerrido, también fue al frente. Larriñaga y Argüelles crearon peligro, le dieron trabajo al nuevo portero del Atlante,
Raúl Pipiolo Estrada, recién llegado del Mexaca también. Fue un partido muy movido, de ida y vuelta. Al final quedó 4-3 para Atlante. Mendoza metió 2, Bantolrá otros 2. Y por Asturias, Larriñaga también hizo doblete y Argüelles uno más. Un resultado que, más allá de los 3 puntos, fue como un mensaje, ¿no? Algo así como, ojo, que el Atlante está de vuelta. Sí, y es interesante ver cómo ese primer partido, con 7 goles, ya insinuaba un torneo quizá más ofensivo, más dinámico. Tal vez era parte de lo que buscaban con los cambios. Más espectáculo, para jalar de nuevo a la gente que se sentía un poco desencantada. Luego, en el mismo parque, segundo partido. Necaxa contra España. Aquí la duda era Necaxa, claro, había sido prácticamente desmantelado. Se fueron Estrada, Ortega, Camarena, Ávila, todos al Atlante. Y encima se retiraron leyendas como Hilario López y Pijojos Pérez. Era casi empezar de cero para ellos. Y se notó, ¿no? Se notó esa falta de conjunción, de experiencia. El Real Club España, que era un equipo más armado, pues controló más el juego y ganó 2-1. Marcaron Jorge Quesada y Urquiola por el España. Descontó Armando Luébano para Necaxa. Bueno, al menos no fue goleada. Exacto. A pesar de la derrota, quedó la sensación de que Necaxa tenía material joven que podía ir trabajando. No fue un desastre total, digamos. Mientras todo esto pasaba en la capital, en Orizaba, con lluvia y todo, debutaba el Moctezuma contra Marte. Mucha gente fue al estadio, a pesar del clima, querían ver historia. Y la vieron. Moctezuma empezó bien, fíjate. Consiguió un penal y Ricardo Álvarez lo metió. El primer gol de un equipo provinciano en la Liga Mayor. Imagina la alegría. ¡Qué momento! Pero la alegría duró poco. Aquí se vio un poco esa historia del equipo con experiencia contra el novato. Marte no se desesperó, manejó el partido y, bueno, primero un autogol desafortunado de Bretón para el empate. ¡Uy, qué mala suerte! Y luego Chávez con un buen gol le dio la vuelta. Ganó Marte 2-1 al final. Fue un golpe duro para Moctezuma, ¿no? Perder en casa, en tu debut y después de haber ido ganando. Sí, debió ser difícil. Y una semana después, el 28 de julio, le tocaba el turno a los otros 2 equipos que faltaban, la Selección Jalisco y el América. Aunque el América jugaba aquí, creo que todos los ojos estaban puestos en Guadalajara, ¿no? Totalmente. El Parque Oro, allá en Guadalajara, estaba lleno para ver el debut de la Selección Jalisco contra, justamente, Moctezuma, que venía de perder. Y si el debut de Moctezuma fue decepcionante, el de Jalisco fue ¡wow! Todo lo contrario. Una demostración de fuerza tremenda. Pablo Pablotas González, que se convertiría en una figura importante, abrió el marcador. Luego Luis Reyes hizo el segundo. Dicen las crónicas que la gente estaba vuelta loca. Me imagino. Guadalupe Velázquez puso el tercero antes de que Moctezuma pudiera descontar. Otra vez Ricardo Álvarez, por cierto. Pero Jalisco no se conformó con eso. Para nada. Siguieron atacando. Pablotas González marcó otro y Luis Reyes también repitió. Un 5-1 final, contundente. Una presentación que no pudo ser más diferente a la de Moctezuma. Ahí es donde se pone interesante el análisis de esos primeros días, ¿no? Exactamente. Porque tienes a los 2 equipos invitados con resultados, pues totalmente opuestos, después de 2 partidos. Moctezuma con 2 derrotas, una en casa y esta goleada afuera, y Jalisco debutando con una goleada espectacular en su cancha. Claro. Esto prendió el debate inmediatamente. ¿Era Jalisco realmente una potencia? ¿O es que Moctezuma era muy débil? O quizás las 2 cosas. Se empezó a hablar mucho de eso. Ese mismo día, acá en la capital, Necaxa sacó el orgullo, Se levantó de la derrota de la primera jornada y le ganó 2-0 a Marte, que venía de ganar allá en Orizaba. Sí, marcaron Marcial Ranchero Ortiz y Cubano Méndez. Parece que el equipo mostró carácter, sobre todo la defensa. Con Antonio Aspiriay, se vio más sólida. Demostraron que podían reaccionar, lo cual es importante para un equipo tan nuevo, ¿no? Muy importante. Y para cerrar esa segunda jornada, el duelo hispano. Asturias, que venía de perder ese partidazo contra Atlante, dio la sorpresa y le ganó 3-1 al Real Club España, que venía de ganarle a Necaxa. Y esto confirma un poco lo que se dice de esa liga. Era irregular. Asturias podía dar un partidazo un día y al siguiente... Decepcionar. Pero ganarle al España, que era un rival directo, después de haber perdido, pues mostraba esa imprevisibilidad que también le daba su encanto al torneo, ¿no? Sí, claro. Anotaron Larriñaga,
Tomás Regueiro y Tomás Ordóñez por Asturias. Así es. Entonces, después de estas 2 primeras semanas, ya con todos los equipos habiendo jugado 2 partidos, ¿cuál era la sensación general? ¿Qué decían los medios, los que sabían de esto en esa época? Pues mira, la lectura que predominaba era bastante clara. Por un lado, Atlante, con los refuerzos, con ese arranque ganador, se veía como el gran candidato al título. Lógico. Dudas. Esas 2 derrotas, sobre todo la goleada en Guadalajara, lo ponían como, pues sí, como el equipo más débil de los 8. Y Jalisco, con ese 5-1 impresionante, ¿No los veían también como contendientes? Ajá. Aquí es donde entra ese famoso escepticismo capitalino del que hablábamos. A pesar de la goleada, muchos de los expertos de la Ciudad de México, según cuentan las crónicas, como que no querían aceptar a Jalisco como un aspirante real. ¿En serio? ¿Después de un 5-1? Sí. La narrativa era que el fútbol de la capital estaba, y usaban frases como a años luz del que se jugaba afuera. Minimizaban un poco la victoria de Jalisco. O sea, ¿decían que no era para tanto? Según argumentaban que, bueno, había sido solo un partido, que fue en su casa, y contra un rival, Moctezuma, que ya había mostrado ser débil. La predicción de muchos era que, al final de la temporada, tanto Jalisco como Moctezuma iban a estar peleando, pero por no quedar últimos. ¡Qué fuerte! Y esa visión no era solo deportiva, ¿verdad? No, claro que no. Reflejaba mucho esa dinámica de centro-periferia tan marcada en el México de aquellos años. Cuestionar a los equipos de provincia era de alguna forma como reafirmar la superioridad de la capital en todo, incluido el fútbol. Fascinante cómo un torneo puede reflejar esas tensiones más profundas. Entonces, la gran pregunta que quedó flotando después de esas 2 jornadas era si Jalisco podría mantener ese nivel o si era, como decían algunos casi con desprecio, una llamarada de patate. Exactamente, esa era la duda. Bueno, resumiendo un poco este arranque en la temporada 1940-1941, tenemos una liga que intenta casi a la fuerza reinventarse, abre las puertas para ver si así combate la monotonía. Un experimento, sí. Llegan 2 equipos nuevos, con destinos iniciales muy distintos. Jalisco ilusiona mucho, Moctezuma preocupa bastante. Tenemos un Atlante que parece resucitar con mucha fuerza gracias a su nueva directiva. Y una desconfianza muy marcada desde el centro hacia la periferia futbolística. Lo has descrito perfecto. Lo que vemos en estas primeras jornadas es mucho más que una simple crónica de partidos. Es el inicio de un experimento crucial. Un intento quizás por empezar a nacionalizar un deporte que hasta entonces, en su nivel más alto, era casi exclusivamente capitalino. Claro. Y esto nos deja pensando, ¿no?, en el impacto a largo plazo. Fue esta apertura, a pesar de todo el escepticismo inicial, la semillita que necesitaba el fútbol mexicano para crecer, para volverse más competitivo ya a nivel nacional. ¿O tenían razón los escépticos y el dominio de la capital simplemente se iba a reafirmar? Preguntas clave. La temporada apenas comenzaba, claro, pero ya había planteado preguntas fundamentales sobre dónde estaba realmente el poder en el fútbol del país. Un equilibrio que, bueno, seguiría cambiando y ajustándose en los años siguientes. Mucho por analizar todavía. Y bueno, si disfrutaron este viaje al pasado del fútbol mexicano, no olviden dar me gusta, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con otros apasionados de la historia del fútbol. ¡Hasta la próxima!